En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La lectura bíblica diaria continúa en el último mes del año. En esta ocasión disfrutamos del libro de Juan. Sigue el calendario. Terminando con el libro de Juan, en el día 21, empezamos con el libro de Mateo y disfruta de la lectura bíblica. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Recuerda seguir orando por tu hermano. Oremos unos por otros. Intercedamos por las necesidades. También envía un mensaje de ánimo a tu hermano o haz una llamada para poder orar juntos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Conéctate con nosotros los días miércoles a través de Zoom para disfrutar de un tiempo de comunión y compartir la palabra de Dios. Y los domingos a través de YouTube a las 10 en punto AM. Te esperamos. Conéctate y comparte la transmisión de nuestra reunión virtual. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Casa sobre la Roca te invita a su escuela bíblica navideña. Acompáñanos en nuestros nuevos horarios, los días viernes de 4:30 a 5:30 p.m. Los Corderitos, de 5:30 a 6:30, los amigos de Jesús. Conecta a tus hijos para poder disfrutar de este tiempo de bendición. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero darles la más cordial bienvenida una vez más a nuestro culto virtual, dándole gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente reunidos y poder escuchar de su palabra, la que por supuesto esperamos sea de mucha bendición para sus vidas y la de sus familias. El día de hoy quiero compartir con ustedes un versículo que me ha gustado muchísimo a medida de que fuimos leyendo los proverbios. Este versículo lo encontramos por supuesto en el Proverbios 21:5 y nos dice: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Y es que sabemos, hermanos, que en el transcurso de nuestras vidas podemos tener sueños, metas y anhelos que deseamos cumplir, pero para cumplirlos antes debemos tener un plan, y para que eso suceda con excelencia debemos actuar con inteligencia, con sabiduría y teniendo paciencia, lo cual sabemos que no es algo sencillo, pero que sí lo podemos lograr. Pero si hacemos las cosas apresuradas, si hacemos las cosas a como salga, desesperados, solo para tenerlo ya rápido, sabemos que eso solo nos llevará al fracaso. Entonces lo que quiero dejar con esto es que podamos pedirle al Señor que nos dé la paciencia que necesitamos, que si nos sentimos que no tenemos la suficiente sabiduría o inteligencia, pedírsela a Dios, que pues también podemos ver en Santiago, que seguramente este verso muchos ya lo conocen, que nos dice que el que siente falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él la dará a todos sin reproche, nos la será dada. Así que, por supuesto, también sabemos que hay que pedirlo con fe, porque así es como la recibiremos. Bendiciones. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría
Dime, ¿qué es lo que haces en Navidad? Cuente. Bueno, ya en el mero día de la Navidad, yo lo que hago es que cocino, me gusta hacer bastante comida, pero me acuesto tempranito a dormir. Comemos para el siguiente día recalentado. Eso, muy bien. Así que todos vamos a ir donde mi Janis a comer. ¿Sí? ¿Quién me acompaña? ¡Eso! Todos allá vamos a ir a comer donde mi Janis. Muy bien, un aplauso para mi Janis. Qué bueno que el Señor nos permite celebrar la Navidad. Y como decía la hermana Lisbeth, Jesús es mi Navidad. Nuestro Señor Jesucristo nació y fue un niño así como muchos, como todos nosotros. También fue un joven, fue un adolescente. Y Jesucristo tuvo que pasar tantas cosas, ¿verdad? Tuvo hambre, él tuvo sed, sintió frío, Jesús lloró, ¿verdad? Igual como cada una de esas necesidades que nosotros tenemos. Y también fíjense que murió, pero resucitó al tercer día. Está vivo, vive entre nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que Él esté vivo en nuestro corazón. Esperamos la llegada. Y de esta manera, como nosotros nos sentimos felices cuando vamos a ver un bebé que llega a nuestra casa, así mismo tenemos que sentirnos de saber de que Jesucristo nace, y como lo dijeron ustedes, en nuestro corazón. Nuestra Navidad se centra en un versículo. Juan 3:16. Mírenlo ya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Miren dónde se centra nuestra Navidad. El regalo que nos hizo Dios Padre a cada uno de nosotros. ¿Y para qué nos dio ese regalo de Jesucristo? Él cree, no se pierde. Para que no nos perdamos. Ahí lo está diciendo la hermana Vicky. Para que no nos perdamos, para que usted y yo tengamos vida eterna. ¿Qué esperamos con su nacimiento? Que viniera, como dice aquí, alabanza al mundo, paz. Al mundo paz, llegó Navidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la Navidad. Y eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Vivir en un mundo de paz. Nosotros, cuando Jesucristo vino al mundo, saben que ya Dios Padre tenía elegido el momento preciso. Ya Dios Padre tenía el momento en que debía nacer. Entonces, según las profecías de la Biblia, Isaías vivió muchísimos años antes de Jesucristo, y Dios le dijo a Isaías: va a nacer un niño al que le pondrán por nombre. ¿Saben cómo se llama el nombre de él? Jesús. Se llama Jesús, pero hay un nombre que le decimos nosotros. A él será llamado Emmanuel. Emmanuel. ¿Y qué significa eso de Emmanuel, hermana Vicky, si no recuerda, por favor? Dios con nosotros. Miren, Dios con nosotros, Dios. ¿Y a cuánto les gusta la Navidad? ¡A mí! Ah, muy bien. Vamos a ver, un voluntario que diga por qué le gusta la Navidad. Porque podemos estar en familia. Mire a Jimena. Ah, Pues yo le quería decir algo a usted. Yo la amo mucho ay, y quiero que esté bien. muchas gracias, Jimena. Y también te amamos, Jimena. Y me gusta tu actitud. Y sigue adelante con el Señor Jesucristo. ¡Ánimo! Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué bueno tener la oportunidad de compartir nuevamente una lectura de la palabra del Señor. Y quiero invitarles a que vayamos al libro de San Juan y vamos a leer del verso 1, del capítulo 1, de verso 1 hasta el versículo 18. El verbo de Dios.
la deidad de Jesucristo. Quiero que hagamos énfasis, por supuesto, en algunos de estos versos, pero que consideremos el mensaje. Este primer capítulo tiene un mensaje muy claro de la obra de Cristo Jesús y tiene un mensaje poderoso del amor mostrado a través del Padre desde el principio, desde antes de la creación, como el Señor tenía un plan de rescate para nosotros por amor, para que nosotros no nos perdiésemos, sino que pudiésemos encontrar en Él, a través de Jesús, ser salvos. Vamos ahí entonces, verso 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Esta última frase, hermanos, es muy poderosa. Nosotros, como hijos de Dios, por supuesto, cada día debemos crecer, aprender, ahondar más en la obra preciosa de Cristo, en la obra de salvación, en la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador, en ese amor perfecto del Padre que entrega a su unigénito Hijo, a su único Hijo, al unigénito Hijo de Dios. Esa obra debe de ser una referencia para nosotros de estudio diario, pero para gozarnos y alegrarnos con el propósito de compartirla, para que el propósito de las Escrituras se lleven a cabo, que es que muchos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la obra de Cristo y puedan recibir salvación. El verso número 1 es una referencia, hermanos, también, y un gran reto para poder seguir investigando y ahondando, aprendiendo, sobre todo, hermanos, compartiendo con buen deseo a los demás, entre nuestros parientes y amigos, para que sea conocido, sea de ellos conocida la obra de Cristo y haya salvación. Aquí tenemos, hermanos, una referencia. Es una referencia que me llama la atención porque es muy contemporánea, es muy conocida, es un lenguaje muy conocido en el momento en el que Juan la escribe. Para los griegos y los judíos del momento, esta terminología era conocida. De manera que el propósito, amados hermanos, de la Escritura era que ellos la pudieran entender. Cuando nosotros vamos y lo leemos, a veces sentimos el reto de repente de que la terminología para nosotros es un tanto nueva y que debemos de investigarla. Pero para ellos era diferente y el propósito
era también el mismo que hoy tenemos, que la escritura sea entendible y que el mensaje pueda ser comprendido, entendido y recibido, aceptado para salvación. Así que quiero entonces que pensemos por un momento, quitándonos de nuestra mente esa manera equivocada de pensar en el que la escritura está muchas veces tratando de no dejarnos entender. El Señor dice claramente que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hará entender. Dice que muchas cosas que no entendíamos, Él las hará entender. El Espíritu está con nosotros y nosotros también, por supuesto, estamos en disposición de escuchar el Espíritu para poder gozarnos en su palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es ya conocido, hermanos, con solamente leer la Escritura de forma literal, que el Verbo de Dios ha estado siempre con Dios, todo el tiempo. Y que el Verbo de Dios, en esa palabra clave, se traduce en el griego como logos. Para los judíos era palabra activa de Dios, palabra activa del Dios poderoso y creador. Para los griegos era el principio de la lógica, la razón y el orden, el logos. Y cuando la palabra dice que en el principio era el Verbo, era el logos, también hay una referencia que nos llama la atención de cómo en su momento la gente entendía que era lo que Juan, inspirado por el Espíritu, les trataba de enseñar o compartir. Y ahora nos trata de enseñar y compartir. Y es que había, en cuanto a la acción de este verso, un intermediario. Había un intermediario. Y cuando el Señor Jesucristo empieza a exponerse o empieza su testimonio público, es por eso que muchos de los que no creían en Él le rechazaban, porque para ellos Él estaba dándose a conocer como el intermediario entre el Dios Todopoderoso, el Dios Padre y el mundo. Y ese solamente podía ser el Hijo de Dios, que también da referencia a la palabra que es Dios. Y sabiendo nosotros, hermanos, que nuestro Dios al cual servimos es un Dios poderoso y trino, sabemos entonces que el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Por lo que, tratando de enfocarnos, hermanos, en el significado y en la terminología y en la forma de cómo percibían los griegos y los judíos en su momento lo que el apóstol Juan les compartía, inspirado por el Espíritu Santo, era algo que tenía mucho sentido para ellos. Y que el intermediario daba a conocer entonces todas aquellas cosas divinas, espirituales, desconocidas, y que las traía al mundo material para que fuesen conocidas. Por eso, hermanos, amados, había rechazo. Dice la palabra justamente aquí que Él vino a lo suyo. Había un plan, y en ese plan de rescate, en esa obra magnífica, preciosa, incomparable, invaluable, esa manifestación de amor que el Señor Jesucristo, quien es Dios, haciéndose hombre, haciéndose carne, nos da una oportunidad para ser salvos. Hermanos, es importante que nosotros consideremos entonces la gracia de Dios, el valor de su gracia, gracia sobre gracia, esa gracia y verdad, y que nosotros consideremos el valor de esa gracia para que así mismo respondamos en obediencia y en amor. Que nosotros podamos aprender, conocer y
que eso sea parte de nuestra motivación por medio del mismo poder del Espíritu para ser adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Así como dice la palabra, que el Padre mismo busca adoradores que adoren a ese nivel espiritual. Ahora, Él es la luz. Él es la luz. El Verbo de Dios, quien es también la luz. Quien es la única vía, la única oportunidad, y que en medio de las densas tinieblas de un mundo apartado, alejado, perdido, esas densas tinieblas no prevalecieron contra el poder magnífico de nuestro Señor, contra su obra de rescate, de salvación. Quiero que vayamos ahí, Juan 20, Juan aquí nomás, Juan 20, vamos a leer el verso 30 y 31. Verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito, hermanos, del libro, es que nosotros podamos entonces identificar todas estas cosas que el Señor hizo, todas estas manifestaciones y todas estas decisiones poderosas, hermosas, a favor de la humanidad. Muchas de estas que están escritas para que podamos creer. El mismo testimonio de Juan el Bautista está aquí para manifestar con más claridad el mensaje y que podamos entenderlo. Él mismo da testimonio y da referencia de que Él está preparando el camino del ministerio público del Señor Jesús. Él mismo está dando referencias que Jesucristo es la luz. Él es la luz del mundo. Él es la luz verdadera. Él es la salvación. Él dice, yo no soy la luz. Él es la luz. Él es la luz. Yo doy testimonio de Él. Y cuando nosotros vemos el testimonio de Cristo, Jesucristo, dice al final de la lectura, es quien da referencia de algo que para la humanidad es desconocido. Para nosotros que ahora hemos creído en Cristo, nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial. Pero que dice la palabra que nadie ha visto jamás, pero que su Hijo ha venido para dar testimonio de Él. Y este testimonio es verdadero. Y este testimonio, amados hermanos, es nuestra esperanza de salvación. Es a través de que el Señor Jesucristo, quien es el Verbo de Dios, en la Trinidad, se entregó, se presentó. Él mismo, como dice su palabra, puso su vida, se sacrificó a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener vida, pero que tuviéramos vida en Él. Es interesante, hermanos, saber de que todas las cosas fueron hechas por Él, fueron hechas para Él, y que todas ellas subsisten en Él y por medio de Él. Hay escenas en las Escrituras, amados hermanos, que me llaman la atención. Y poder ver la perfección y la misericordia de Dios tan grande. La misma escena de la crucifixión. El Señor Jesucristo, quien llevó su cruz y fue golpeado, fue azotado, fue latigado, fue herido. Y Él puso su vida, entregó su vida. Pero qué interesante, en medio de toda esa circunstancia, hermanos, el centro de la misma vida, la fuente, el sustento, era Jesús. Todos los que le golpeaban, los que de alguna u otra forma manifestaban rechazo, se sustentaban en Él, que Él era la vida. Mire qué interesante. De repente no soy capaz de expresar las palabras que quisiera como para que estas cosas se entendieran mejor. Pero qué gozo, qué alegría que en la perfección y el amor de Dios desde el principio
tenía un plan de rescate, un plan de salvación, para que nosotros pudiésemos ser rescatados de las densas tinieblas y venir a la luz admirable de salvación que es Cristo. Quiero, hermanos, que consideremos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Vayamos ahí, busquémoslo. Primera Timoteo, y quiero animarles, hermanos, siempre a tener su Biblia y a considerar la lectura de la Biblia importante. Primera de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer el versículo 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, para que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quiero hacer énfasis, amados hermanos, justamente en el final del versículo 16, o más bien en el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando, hermanos, cuando nosotros miramos esta palabra clave, nosotros sabemos como referencia que en efecto la obra de Cristo Jesús, que el plan de rescate, que todas las manifestaciones que el plan mismo de rescate tiene, es grande, y que era un misterio, era un misterio para todos. Hubo un momento, hermanos, en la historia que este fue un misterio, pero que fue revelado. Un misterio que nadie conocía. Y cuando digo, hermanos, que nadie conocía, estoy hablando de todos los seres creados. Dios, quien existe siempre, quien no tiene principio ni tiene fin, conocía dentro de su propio ser y en su perfección, en su misericordia, en su amor, una salida, una alternativa para salvar al hombre. Porque Dios había creado al hombre y lo había creado al grado de que Él mismo se sentía complacido. Porque de las cosas creadas, al final el Señor considera que eran buenas. Y Él sopla sobre nuestra nariz aliento de vida y somos un ser viviente. Y somos tripartitos. Tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, que es todo lo que tiene que ver o nos relaciona con el Dios espíritu. No vamos a hablar específicamente de esto, pero así de forma rápida podamos entender. El alma, que es el conocimiento, las emociones, todo lo que nosotros sabemos, vemos, conocemos. Y el cuerpo, que es nuestra casa, nuestra morada temporal. Ahora, el espíritu, hermanos, es quien nos capacita. Somos realmente lo que somos. Espíritu. Y es el espíritu quien nos da la oportunidad de ser capaces de honrar, de bendecir, de adorar, de conectarnos, estrecharnos, acercarnos al Dios Espíritu. Pero grande es este misterio, porque todas estas cosas, hermanos, que estoy tratando de compartirles son pocas, son muy pocas, comparado a todo el conocimiento, todo lo que la palabra nos describe, todo lo que el hombre puede percibir, entender de la obra
majestuosa de Cristo, de la obra de salvación, de la gracia de Dios. Gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, que para Él fue entregarlo todo. Entregar lo más valioso. Entregarse a sí mismo. Grande es este misterio. Ahora reitero, este misterio fue revelado. Pero también quiero, hermanos, que no perdamos de vista el hecho de que en algún momento de la historia este misterio fue desconocido para todos los seres creados, aún para Satanás. Me llama la atención, hermanos amados, porque si este misterio hubiese sido revelado de siempre, entonces el enemigo de nuestras almas hubiera luchado, hubiera peleado con estrategias distintas, en épocas distintas, y hubiese hecho mayor daño. Pero el misterio no fue revelado, sino hasta que fue ejecutado. Ahora las Escrituras, hermanos, hablan de esa profecía de Cristo y de la trascendencia de su obra. Pero el conocimiento de la palabra nos motiva a considerar que hubo un tiempo en el que el Señor guardó esto como misterio. Y que lo guardó como misterio, como dice la palabra misma, como un propósito. Porque todo en las manos de Dios tiene propósito. No hablamos ahora, hermanos, del tiempo o tratando de buscar los tiempos como para poder hacer referencia de esto como nuestro tema, sino estamos tratando, hermanos amados, que consideremos la obra y el valor de esa obra preciosa, para que nos gocemos en ella, para que nos alegremos, para que podamos disfrutar a plenitud el hecho de que los que hemos creído en el Señor Jesucristo y en su obra preciosa, hemos sido constituidos hijos de Dios, herederos y coherederos con Él. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable, a la luz de salvación. Hemos sido escogidos, hemos sido elegidos, hemos sido apartados, hemos sido consagrados, hemos sido santificados, hemos sido sellados por el Espíritu y llenos de Él. Hermanos, este es un mensaje precioso con el que podemos celebrar la verdadera Navidad. El Padre entregando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para rescatar por medio de su sangre, por medio de su obra completa, entregándose a la muerte, pero resucitando al tercer día. Esa obra y ese misterio ahora desvelado para muchos de nosotros, que nos da la vida eterna. Quiero terminar leyendo, hermanos, este versículo, 1 de Timoteo 3, del verso 14 al 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, haciendo énfasis en el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Recuerdan, hermanos? Primer capítulo, empezamos justamente leyendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué poderoso, qué poderosa obra. Nosotros, hermanos, a veces cuando hacemos comparaciones con nuestras realidades, de repente nos ayuda a entender mejor.
pero pensamos en la afrenta del corazón de un padre entregando a la muerte a un hijo para rescatar a su enemigo y darle oportunidad en su libre albedrío de decidir si recibir o rechazar el sacrificio. Hermanos, grande, por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Solo la perfección de un Dios como el que hoy nosotros conocemos pudo lograr que esto se llevara a cabo. Y ahora que nosotros, hermanos, tenemos la puerta abierta, la entrada franca, que tenemos la oportunidad, que está el puente, que es Jesús, a la bendición eterna que es el Padre, a esa relación con el Padre que nos da plenitud, no podemos desaprovecharlo. Para los que ya hemos creído, hermanos, el hecho de mantenernos, de sostenernos, el hecho, hermanos, de poder hacer de nuestra parte para poder tener una vida cristiana no tibia, poder animarnos, hermanos, a hacer un sacrificio, que podamos considerar, hermanos, que en efecto la obra del Señor, el plan de salvación, el plan que se manifestó en el Ser Supremo, en el Padre Eterno, podríamos decir de alguna forma que nace en su mismo corazón, tiene un valor incomparable que nosotros no podemos pagar, pero que sí podemos agradecer. Que nosotros podamos, hermanos, entonces ser fieles, podamos valorar lo que tenemos en Cristo, podamos amarle más, servirle, obedecerle, servirle con lo que somos, pero también servirle con lo que tenemos o con lo que hemos alcanzado en Él. Que no haya límites, hermanos, que no seamos mezquinos con Él. Que no seamos mezquinos. Y cuando hablo de no ser mezquino, hermano, hablo de no ser ese tipo de persona que tiene restricciones o tantas restricciones en cuanto a manifestar su amor por el Señor. Porque podríamos mezquinar nuestro propio corazón. Podríamos darnos, hermanos, nosotros más a la atracción de la carne que a la atracción del Espíritu. Podríamos entregar mucho más de lo que somos al enemigo, a Satanás, que lo que podríamos entregar al Señor. Podríamos, como dice la palabra misma, engañarnos a nosotros mismos. Pero quiero animarles, hermanos, en esta ocasión, a que pensemos en que somos ese tipo de cristianos que entienden y que conocen la palabra, que se entregan y que no somos mezquinos, que entregamos nuestro ser completo. Y como dice la palabra misma, debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. No ser mezquinos, entreguémonos a Él, seamos agradecidos y que el gozo, la alegría de poder disfrutar ese acontecimiento tan grande que el Señor Jesucristo, quien es la segunda persona de la Trinidad de Dios, se haya entregado a ser el precio de rescate, a ser el verbo activo de Dios, la palabra activa de Dios, la palabra activa de salvación. Que Él se haya entregado para sufrir hasta lo sumo, para que hoy nosotros tengamos oportunidad de bendición, de recibir la gracia y de la gracia sobre gracia. Que nuestra vida, hermanos, ahora en Cristo esté completa, pero que otros, a través de nuestro testimonio,
puedan también conocerle. Háblales, hermanos, compárteles de la obra de Cristo, de la magnitud de esa obra preciosa, de lo incomparable que es esa manifestación gloriosa de amor, y que podamos juntos celebrar este año una hermosa Navidad con un mensaje completo: nacimiento, muerte y resurrección. Que el Señor les bendiga. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles.
imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti, Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que seáis conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermosa palabra que el Señor nos da esta mañana y dice que no nos afanemos por nada en el mundo, que confiemos en Él, que creamos en Él y Él nos va a dar esa paz que tanto necesitemos. Cada petición, cada anhelo que hay en nuestro corazón, el Señor lo conoce y Él ya está obrando. Así que sigamos confiando en ese Rey de Reyes, ese Dios todopoderoso. A continuación le daré lectura a las peticiones de oración. La hermana Karen está agradecida con Dios por su hermano y su madre, ya que están bien de salud, y su petición de oración es por la salud de Pamela. La hermana Nancy pide oración por Ivette, para que pueda recibir su tratamiento sin problemas y para que sus padres siempre tengan los recursos para dárselo. Pide oración por la salud de Joshua y su familia, y también por sus hijos y por el hermano Juan Carlos, para que Dios los guarde y proteja en todo, y todos vengan a los pies de Cristo y le puedan servir. La hermana Claudia está agradecida con Dios por todo lo que ha hecho en su vida, y por la victoria que tiene ganada con Él y por su familia. La hermana Rosibel pide oración por el Ministerio Jubileo y por el Ministerio de Danza, para que las jóvenes puedan seguir sirviendo al Rey de Reyes y se entreguen por completo a Él, por la salud de su familia y por la salud de Joshua y por la vida de su familia. La hermana Gloria pide oración por Joshua, por su salud y por fortaleza para su madre, que Dios haga la obra de sanidad y por su salud, y por el trabajo en la escuela que está a punto de concluir este año. Que Dios siga bendiciendo los hogares de todos los que trabajan en la escuela y que no les haga falta nada en sus hogares. También pide oración por la vida de la hermana Rosy, para que Dios siga obrando en su vida y ella se aferre al Señor Jesús. La hermana Evelyn pide para que Dios le dé fortaleza y crecimiento espiritual, para que ella pueda seguir guiando a sus hijos siempre en el buen camino, y por la vida de Aníbal, para que él se pueda acercar a Cristo Jesús y permita que Dios entre a su corazón. La hermana Digna, su petición de oración es por su salud, para que Dios complete la obra. La hermana Janet pide oración por la salud de Joshua Elvir, para que Dios tome el control de este proceso, que el medicamento llegue donde es necesario, y por sus padres, para que tengan paz en medio de la situación que están pasando. También pide oración por la vida de su esposo Edwin, para que Dios llegue a su corazón y lo haga volver a sus caminos. También da gracias a Dios por la vida y salud de su madre. La hermana Yani pide oración por tranquilidad. También sigamos orando por el proceso que está pasando el papá de la pastora Emily, el hermano Ronald, que Dios obre y lo llene de sanidad, y que Dios sea su médico y que Dios le dé la victoria.
Oramos también para que pronto puedan abrir el ministerio de la iglesia, para reunirnos nuevamente y seguir adorando al Rey de Reyes presencialmente. Ahora los voy a invitar que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por ser tan misericordioso, tan bondadoso, Señor Jesús. Gracias por tu infinito amor. Gracias por acompañarnos, Padre, en todo momento y en todo tiempo, Señor Jesús. Gracias porque escuchas nuestras súplicas, Señor Jesús. Gracias porque escuchas nuestro clamor. Gracias porque obras con poder en nuestras vidas y te manifiestas, Señor Jesús. Cada una de esas peticiones que hemos compartido el día de hoy y las peticiones que no se han compartido, que se han quedado guardadas en los corazones de los hermanos, Señor Jesús, quiero depositarlas en tus manos, para que seas tú, Padre eterno, obrando con poder, para que seas tú siguiéndote manifestando, Señor Jesús. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, que eres bueno, Señor Jesús, que nos escuchas, Señor Jesús, y que tú sigues obrando, Padre. Te damos gracias por el Ministerio Jubileo Internacional, gracias por la vida de los pastores, Señor Jesús, gracias por la iglesia, Señor Jesús, gracias por cada miembro, Señor Jesús, de la iglesia, Señor Jesús. Queremos, Señor Jesús, que sigas, Señor Jesús, en ese lugar, Señor Jesús. Que te sigas moviendo en medio de nuestras vidas, Señor Jesús. Que sigas tocando nuestros corazones para que podamos, Señor Jesús, seguir adorándote, seguir sirviéndote, Señor Jesús. Y sobre todo, seguir entregando nuestros corazones a ti, Señor Jesús. Gracias por todo, Padre. Estamos tan agradecidos contigo porque has sido fiel. Hasta aquí tú nos has ayudado y sabemos, Señor Jesús, que nos seguirás ayudando, Padre. Dejamos todo en tus manos porque sabemos que en tus manos todo estará bien, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, y confiamos, Señor Jesús, en ti, en ese Dios vivo, en ese Dios todopoderoso, Señor Jesús, que tú seguirás ahí, que tú seguirás obrando con poder, que tú te seguirás manifestando en nuestras vidas, que tú seguirás obrando en cada una de nuestras necesidades, en cada una de nuestras dificultades, Señor Jesús. Sabemos, Señor Jesús, que hay pruebas, que hay procesos difíciles que tenemos que pasar, pero sabemos también que eres tú el que va adelante y eres tú el que nos da la victoria. Así que dejamos todo en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos de la Iglesia Jubileo Internacional. Les saludamos en nombre de la familia Varela Sierra. Familia, en esta ocasión vamos a hablar de los logros obtenidos en este año 2021. Así es, este año ha sido de mucha bendición, a pesar de que hayan habido tantos augurios, malos augurios de que nos iban a pasar tantas cosas. La mano de Dios siempre ha estado con nosotros, con cada una de las familias de nuestra iglesia, y por eso queremos animarles y compartir siempre la palabra de Dios, animarles a que, aunado a todo esfuerzo, todo logro que nosotros obtengamos, siempre es importante buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, y por eso queremos compartir con ustedes un versículo de la palabra que nos va a leer Isaac. Bueno, voy a leerles Mateo 6:33, que dice: me buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Amén. Dice la palabra, hermanos, que hay que buscar primeramente la presencia de nuestro Padre Celestial, y de esa forma nosotros seremos bendecidos hoy, mañana y siempre. Así es que les deseamos que pasemos todos como iglesia una feliz Navidad. Bendiciones. Bendiciones. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La lectura bíblica diaria continúa en el último mes del año. En esta ocasión disfrutamos del libro de Juan. Sigue el calendario, terminando con el libro de Juan en el día 21,
Empezamos con el libro de Mateo y disfruta de la lectura bíblica. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Recuerda seguir orando por tu hermano. Oremos unos por otros. Intercedamos por las necesidades. También envía un mensaje de ánimo a tu hermano o haz una llamada para poder orar juntos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Conéctate con nosotros los días miércoles a través de Zoom para disfrutar de un tiempo de comunión y compartir la palabra de Dios. Y los domingos a través de YouTube a las 10 en punto AM. Te esperamos. Conéctate y comparte la transmisión de nuestra reunión virtual. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Casa sobre la Roca te invita a su escuela bíblica navideña. Acompáñanos en nuestros nuevos horarios, los días viernes de 4:30 a 5:30 p.m. Los Corderitos, de 5:30 a 6:30, los Amigos de Jesús. Conecta a tus hijos para poder disfrutar de este tiempo de bendición. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús.